Muy buenas tardes. Muchas gracias en principio a LP Derecho por el espacio para poder discutir, conversar, dialogar sobre un tema que durante los últimos días ha generado una norma en concreto que ha generado preocupación en el sector pesquero artesanal, especialmente por su preocupación de que se les pueda criminalizar. La semana pasada, el Congreso aprobó la ley 31622 que ha considerado como agravante, ¿no?, la comisión de los delitos de tráfico ilegal de especies terrestres y especies acuáticas cuando estos delitos se realicen como parte de una organización criminal. Los delitos en los cuales se aplica el agravante básicamente son cinco: el delito de depredación de fauna silvestre, el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre, ¿no? Como por ejemplo un jaguar, un otorongo, ¿no? Y también aplica para los delitos de extracción, procesamiento y tráfico ilegal de especies acuáticas. Por ejemplo, eh, un gran número de caballitos de mar, aletas de tiburón, solo para poner algunos ejemplos. Y también aplica para el delito de tráfico ilegal de recursos genéticos. Esta norma, repito, ha generado bastante preocupación en pescadores artesanales, quienes temen que a una tripulación, a una embarcación pesquera, ¿no?, conformada, imaginemos, por 5 tripulantes, por 5 pescadores artesanales, se les pueda considerar como una organización criminal. Imaginemos casos de pesca incidental, captura de especies por debajo de las tallas mínimas o en periodos de veda, para poner solamente algunos ejemplos. Tal es así que de hecho se está proponiendo, ¿no?, derogar esta ley. Hay un sector de pescadores que está proponiendo su derogatoria. Me parece que el próximo lunes, dentro de unos días, se va a discutir este proyecto de ley que se ha presentado, pero hay diversas posturas, ¿no? Hay pescadores que están a favor, otros que también están en contra, y creo que básicamente pasa porque existe bastante desinformación también sobre la materia, porque es un asunto bastante complejo, bastante legal, bastante técnico. Así que para que exista información objetiva, ¿no?, que eso es lo que necesitamos, información objetiva, el día de hoy nos está acompañando en esta mesa, en esta entrevista, dos de los expertos más reconocidos en la materia que tenemos en el país, y a quienes agradezco por su presencia. Nos acompaña el doctor Chávez Cotrina. El doctor es coordinador de las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado, es decir, sería quien aplique esta norma, claro está, en caso no se derogue. Y también nos acompaña el doctor Julio César Guzmán, que es el procurador público especializado en delitos ambientales. Muchas gracias por aceptar la invitación, por darnos unos minutos de su tiempo para conversar el día de hoy sobre esta materia y que podamos despejar muchas dudas que el día de hoy existe en torno a este tema. Varias de las preguntas que les voy a hacer, de hecho, han sido tomadas en cuenta, han sido consideradas a raíz de que los pescadores mismos y también algunos funcionarios del sector pesquero que se han enterado y que están presentes el día de hoy, también muchas personas, muchos pescadores en la transmisión en vivo, en esta entrevista, nos han alcanzado sus preocupaciones, sus principales interrogantes, y lo que vamos a hacer simplemente es canalizar esas interrogantes. Comenzamos con usted, doctor Julio. Hace unos días un diario importante de circulación nacional publicó una nota, indicaba que esta ley había sido aprobada, que recientemente había sido aprobada, sancionaba penalmente a quienes extraigan y comercialicen recursos hidrobiológicos sin respetar las tallas mínimas o en periodos de veda, ¿no?, eh, o alguna herramienta adicional de manejo pesquero. Y acá le quiero hacer la siguiente pregunta: ¿esta ley ha creado en realidad nuevos delitos pesqueros? ¿O es que simplemente estos delitos pesqueros ya se encontraban hace varios años y lo que ocurre es que la población no sabía de repente o no tenía información de que estos delitos existían? También puede pasar, ¿no? ¿Y cuáles son las penas en este caso para esos delitos que ya existen en el Código Penal de hace varios años? Y también se nos puede comentar si es que
Esto se sanciona con pena efectiva, con pena suspendida, si es que los pescadores van a la cárcel o no, ¿no? Porque entiendo que por lo general suele concluir por terminación anticipada de pago una reparación civil, pero mejor es que usted mismo nos lo explique. Y también les pido, doctores, esto es un tema muy legal, muy, muy legal, pero atendiendo a que nos está acompañando en esta entrevista un gran número de pescadores y también asesores de congresistas y de funcionarios del sector producción, pudiéramos la información que demos, ¿no? Tratar de que también sea entendible, comprensible para el público. Adelante, por favor. Bien, a ver, atendiendo a esta interrogante que me imagino se deben formular muchos de los personajes vinculados a las actividades extractivas. Los delitos contra el ambiente, en algún momento denominados delitos ecológicos, ya han sido regulados históricamente en el Perú. Inicialmente por el Código de Medio Ambiente en el año 91, y más bien el Código Penal recoge parte de esa legislación. Los delitos contra los recursos hidrobiológicos fueron uno de ellos, que ha venido surtiendo modificaciones con el tiempo, sí es cierto, han sido modificados, han sido perfeccionados para entenderse en dos dimensiones, ¿ya? Se sanciona los delitos contra la flora y la fauna silvestre en dos momentos, como dos momentos históricos. Lugar de extracción es el hábitat de las especies y el momento siguiente que es el tráfico, el comercio, el procesamiento de las mismas. Entonces, estas dos dinámicas están sancionadas por los tipos penales que van desde el 308 hasta el 309 como fórmulas agravadas. Así que no son tipos nuevos. Las penalidades sí fueron modificadas el año 2015, ¿no? Donde hubo un incremento, y tienen en el tipo base penas que van de 3 a 5 años. En el tipo agravado tienen penalidades de 4 a 7 años. Y esta última agravante, ¿no? Relacionada a la organización criminal, que tiene una pena como figura agravada de 11 a 20 años. Entonces, el gran grueso de este tipo de casos, que en promedio tenemos a nivel nacional 300 casos más o menos por delitos de extracción y 200 por delitos de tráfico en promedio anualmente, ya tienen una nueva figura agravada, ¿no? Que es el tema vinculado a la integración de una organización criminal. Las penalidades que se han venido dando, ¿no? Salvo en un caso donde ha habido una sentencia con pena privativa efectiva, ¿no? Porque además se dio en circunstancias agravadas, se utilizaban explosivos y todo lo demás, casi la mayoría de los casos, diría que más del 95% de los casos, tienen condenas suspendidas. Lo que sí es fuerte y ha venido mejorando a lo largo de estos años son las reparaciones civiles, que inicialmente, ya en el año 2009, 2010, se imponían pues sentencias de 300 soles, 500 soles. Hoy en día van mejorando bajo las lógicas, ¿no? De la utilización de metodologías de valoración económica del daño ambiental. Entonces ya tenemos sentencias significativas desde las lógicas económicas de 100.000, 200.000, y en caso de grandes cantidades, ¿no? De extracción de recurso hidrobiológico, tenemos sentencias que superan los 100.000 soles, ¿no? Entonces está creciendo, está mejorando, ¿no? Y esto todo tiene que ver con un recorrido histórico de la norma, ¿no? Muy, muy grave, ¿no? Sí, muy grave. De acuerdo. Claro, entonces, como vemos, no se han creado nuevos delitos con esta ley, son delitos que ya existían hace varios años, lo único que se ha incorporado es una nueva agravante, ¿no? De hecho, existen otras agravantes también, como por ejemplo realizar pesca ilegal en un área natural protegida, ¿no? Y entonces usted nos dice que la pena da hasta 7 años cuando es agravante y cuando es el delito tipo penal base es hasta 5 años y no van a prisión, ¿no? No, son penas casi en la mayoría de los casos suspendidas, De ¿no? acuerdo, no van a prisión, se aplica la prisión suspendida y básicamente pagan una reparación civil al Estado, que es como en el ámbito administrativo, como si pagaran una multa para que lo puedan entender los amigos pescadores. Por supuesto. Algo así. Digamos que tiene esa tendencia, pero las lógicas son distintas. Totalmente, sí. De acuerdo, doctor Julio, muchas gracias. Doctor Chávez Cotrina, ¿qué es una organización criminal? Esto es una pregunta que muchos pescadores se han hecho, como repito, se piensa, ¿no? Hay un grupo de personas que piensan que el hecho de ser una tripulación pesquera artesanal constituye una organización criminal porque se cumple con el presupuesto de ser más de 3 personas, ¿no? Cuando en verdad hay otros presupuestos adicionales que tiene que cumplirse. Entonces, como la ley de crimen organizado de hecho establece junto a otros presupuestos el hecho de que existan más de 3 personas para que califique una organización, valga la redundancia, como organización criminal, mi pregunta es,
Claro, ¿cuáles son los criterios que existen, aparte de la norma, ¿no? De repente si existen plenos casatorios, de repente usted nos puede explicar mejor, ¿cuáles son los criterios que existe hoy en día para que a un grupo de personas se les pueda calificar como miembros de una organización criminal? Y claro, y si es que una tripulación pesquera, como se está pensando, puede calificar o no como una organización criminal, ¿no? Y también, por ejemplo, si es que por pescar tallas mínimas o recursos por debajo de las tallas mínimas o por pescar en periodos de veda, esto podría implicar que se le aplique esta agravante como organización criminal. De repente nos explican, nos dejen claro, doctor, un poco esta preocupación que existe de una gran parte de pescadores. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos todo es crimen organizado, lo que en algún momento todo era lavado de activos, ¿no? No es tan fácil probar la existencia de una organización criminal, sobre todo en este tipo de delitos, porque hay una diversidad de normas ambientales y de los gobiernos locales, centrales. Para que exista una organización criminal, no basta con describirla, porque ya la Convención de Palermo, nuestra ley 30.077, el artículo 317 del Código Penal que tipifica la organización criminal, establecen criterios, elementos constitutivos para que nosotros podamos decir que una agrupación de personas es una organización criminal. Y esto la Corte Especializada, hoy Corte Especializada, el año 2017, Sala Nacional, emitió su primer plenario, número 1, 2017. Y ahí lo que dicen los jueces es lo siguiente: señor fiscal, no cualquier cosa que usted me traiga es organización criminal. Para que usted me diga que es organización criminal, usted tiene que venir y traerme evidencias sólidas de calidad de los 5 elementos constitutivos que contiene toda organización criminal. El primer elemento constitutivo es el elemento personal. La norma habla de 3 o más. El segundo elemento constitutivo es el elemento temporal. Es decir, usted me tiene que sostener con evidencias desde cuándo aproximadamente esta organización viene delinquiendo. El tercer elemento es el elemento funcional, que es el más importante. Tienes que tener evidencias para que me digas qué rol cumplen cada uno de ellos dentro de esta organización criminal para que esta organización criminal pueda cumplir sus objetivos ilícitos. Y luego el cuarto elemento es el elemento teológico. Me tienes que decir a qué delito se está dedicando la organización criminal. Y finalmente, el quinto elemento es el elemento estructural. Es decir, el elemento estructural sirve para entrelazar los otros 4 elementos. Si falta un elemento de estos, no hay organización criminal, es banda. ¿Por qué? Porque el mismo código, cuando modifica el 317 y crea el tipo penal de organización criminal, en el 317b también crea el tipo penal de banda. ¿Y qué te dice? Lo que no encaja en el 317 es banda. Entonces, no es tan fácil, ¿no?, que un fiscal pueda determinar cuando estamos frente a una acción criminal, porque tiene que tener evidencias. Y en los casos de las tripulaciones, por ejemplo, de los pescadores, por ningún lado puede haber organización criminal. Porque claro, ellos están asustados, dicen, una tripulación es más de 3, más de 5, podemos ser 10, podemos ser 3, pueden ser 100. Pero no hay organización criminal, porque el hecho de que haya pluralidad de agentes, o sea, varias personas, no es el único elemento para decir que hay organización criminal. Tiene que reunirse evidencias de que existencia de los otros elementos constitutivos, si no, no hay organización criminal. Entonces, nuestros amigos pescadores tienen que estar tranquilos porque esta norma no los va a afectar directamente, ¿no? Esta norma está dirigida a que existen organizaciones criminales que pueden estar cometiendo los delitos, pero la norma no está dirigida pues a nuestros pescadores artesanales, sino a las grandes organizaciones transnacionales, porque hay que recordar que el crimen organizado es transnacional. Entonces, ese es el punto de vista que tenemos que analizar. La agravante que han puesto en la norma no debe atemorizarlos, al contrario, es para protegerlos de que organizaciones transnacionales
no vengan pues a inmiscuirse en nuestro mar territorial, pues nuestros derechos medioambientales, y puedan deforestar nuestra fauna y también depredar nuestros bienes ambientales, ¿no? Flora y fauna. Ese es el mensaje que tenemos que darle. Hay que darle tranquilidad. No es tan fácil probar organizaciones criminales. Le agradezco muchísimo, doctor. Creo que nos ha dejado clarísimo el panorama, ¿no? Esta norma no fue diseñada, ¿no?, para combatir, para afectar, criminalizar a pescadores artesanales ni a tripulación, alguna tripulación pesquera, porque está pensada en el tráfico transnacional, ¿cierto? En el crimen organizado transnacional, aquella que trasciende fronteras. Y claro, y son varios los elementos que se tienen que configurar para que exista una organización criminal. Claro, qué importante, ¿verdad?, que el propio doctor Chávez Cotrina, que es el coordinador de las fiscalías especializadas en crimen organizado, justamente, nos aclare, nos enseñe, ¿no? Y nos deje en verdad bastante tranquilos, especialmente los pescadores, que es una preocupación que tienen, de que esta norma no está pensada para criminalizarles a ellos. Muchas gracias, doctor. Y considerando lo que nos ha dicho el doctor Chávez Cotrina, y habiendo escuchado estos criterios, doctor Julio, igual se lo planteo la pregunta también a usted, para que no dé su enfoque de repente ya de un lado más ambiental, ¿no? Por acá lo interesante, lo rico de esta discusión es que tenemos al coordinador de las fiscalías especializadas en crimen organizado y también tenemos al procurador especializado en delitos ambientales. Entonces, ¿cree usted, doctor Julio, que esta ley afecte a pescadores artesanales? En todo caso, ¿en qué supuestos en el ámbito pesquero podría calzar una organización criminal, por ejemplo, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen la preocupación de que se les considere organización criminal por hacer pesca incidental, o por pescar sin el permiso de pesca, o sin respetar las tallas mínimas, ¿no? Dentro de un área marina protegida, como puede ser Paracas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de su opinión, que viene trabajando, bueno, el doctor Julio es el primer procurador especializado en delitos ambientales, por cierto, de hace muchísimos años. Entonces, es quien más domina los delitos ambientales en el país, ¿no? Entonces, ¿cree que esto afecte a los pescadores, doctor Julio? No, de ninguna manera. A ver, debemos partir de cierta premisa. Nunca se elabora una norma, y menos dentro del marco punitivo, para afectar a una actividad lícita. Eso hay que descartarlo. Lo que sí es que la norma va a precisar un aspecto muy puntual, que además es toda una nueva tendencia en el derecho penal ambiental internacional, que es incorporar dentro de las lógicas de investigación a las organizaciones criminales. Además, yo saludo que el Perú haya tenido esta sapiencia sobre incorporar los delitos ambientales dentro de las lógicas de investigación criminal, que además tienen estas potestades diferentes de investigación. Pero esto de ninguna manera significa que podamos atentar contra una actividad además tan importante para el Perú. O sea, la verdad, los pescadores nutren diariamente de su trabajo, nutren las mesas, es más, mesas populares se alimentan del trabajo, así que esto no está pensado en ellos. Pero sí hay que reconocer que en el Perú se ha instaurado, desde la tipicidad, el Código Penal ha recogido, delitos contra los recursos hidrobiológicos. Eso además no es de ahora, digo que está desde hace más de 20 años en el Perú. Y sancionan estos comportamientos que van justamente con el irrespeto a la normativa. ¿Por qué es importante sancionar al pescador que desarrolla actividad extractiva sin autorización? Porque la autorización está, digamos, concatenada con la regulación del riesgo. Si nosotros no regulamos los riesgos sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, simplemente los vamos a depredar. Recordemos que los recursos naturales tienen esta lógica del principio de sostenibilidad, que es que le pertenecen a esta generación, pero también le pertenecen a las generaciones futuras. Recordemos, y probablemente lo hemos escuchado desde nuestros abuelos, cómo hacen referencia a determinadas actividades que con el tiempo se han perdido. En Arequipa se hablaba mucho de los camarones, hoy en día ya casi son inexistentes. Y esas son las situaciones que este consumismo natural que tiene el ser humano en esta sociedad del riesgo, bien descrita por Ulrich Beck en su libro,
nos hacen reflexionar sobre lo que debemos hacer y los límites que debemos tener como sociedad. Estas normas fijan esos límites. Y el derecho penal ha ingresado en el Perú hace algunos años para fijar con mayor rigor esos límites extractivos. Así que mientras ellos desarrollen sus actividades dentro de las lógicas del aprovechamiento sostenible, nos están beneficiando, pero también están beneficiando a las futuras generaciones, a los futuros pescadores, ¿no? A los futuros hombres de mar y también a los futuros consumidores de estos recursos. Así que quiero que quede claro que no debe existir ningún temor sobre el particular. Excelente, doctor Julio. Muchas gracias por esa aclaración. Regresamos con el doctor Chávez Cotrina. Hace algunos años, al igual como ya ha pasado con los casos de tráfico ilegal de especies acuáticas y terrestres, también se incluyó, bueno, en ese entonces no fue agravante, incluso se incluyó dentro del catálogo, ¿no? Dentro de los alcances de la ley contra el crimen organizado, los delitos de minería ilegal y tráfico ilegal de madera, ¿no? Entonces, estos delitos también hoy en día se consideran como crimen organizado si es que se realizan como parte de esto, ¿no? De alguna organización. En su momento también había la preocupación, yo recuerdo, cuando se consideró la minería ilegal como crimen organizado, también había preocupación de pequeños mineros, ¿no? Que, como hoy existe con la pesca artesanal, decían, esto me va a aplicar, ¿no? A mí como pequeño minero me van a criminalizar. Y es una preocupación, de luego, razonable, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, doctor, si en algún momento se ha afectado, esta ley existe, ¿no? Hace varios años, se ha afectado, por ejemplo, se ha aplicado esta norma para algún minero pequeño, minero artesanal, ¿no? Y en todo caso, ¿cuántas condenas existe por organizaciones criminales dedicadas a tema de minería ilegal y tal ilegal? Entiendo, por ejemplo, que minería ilegal, uno de los grandes casos fue el de Peter Ferrari, ¿no? Me parece que, claro, ahí estaba vinculado un caso de lavado de activos y era oro que se exportaba a Estados Unidos. O un caso forestal donde bajo esta ley también se aplicó contra funcionarios, bueno, contra algunos gobernadores regionales. ¿Hay muchos casos o son muy, muy pocos los casos en donde se cumplen estos presupuestos en estos delitos? Lo pongo como analogía para traerlo también al ámbito pesquero, ¿no? Mire, lo que ocurre con la minería es que tenemos minería ilegal y minería informal. Los pequeños mineros normalmente son mineros informales. Entonces, ellos no cometen delitos, sino en todo caso faltas administrativas, ¿no? Y cuando uno investiga estos temas, lo que primero que tiene que determinar es, ¿estamos frente a un delito de minería ilegal o estamos frente a una minería informal? Si es que dentro de la investigación usted está dentro de lo que es la minería informal, obviamente no va a haber una investigación por temas de organizaciones criminales. Así que, en la actualidad, por ejemplo, en temas de minería ilegal, digamos, vincularlo a grandes organizaciones criminales de minería ilegal, si hay 3 o 4 casos a nivel nacional, es mucho. ¿Por qué? Porque no se cumplen los presupuestos que establece las normas y la jurisprudencia para establecer que estos mineros, pequeños mineros, constituyen una organización criminal. Por más que sean 6, 10, 20 mineros. No se cumplen estos presupuestos. Y si no se cumplen los presupuestos, estamos en una conducta atípica. Lo mismo va a pasar con los amigos de la pesca, ¿no? Obviamente, lo que se tiene que regular es a nivel administrativo para que ellos tengan claridad dónde deben pescar, cuándo deben pescar y qué deben pescar, ¿cierto? Y definitivamente la cantidad de pescadores de un bote, una embarcación, de ninguna manera va a constituir una organización criminal, porque como le digo, probar la existencia de una organización criminal no es fácil. Menos en delitos medioambientales como la minería o otro tipo de fauna, flora. Es complicadísimo. Mire usted, nosotros tenemos un caso, solamente como ejemplo, se llamó los patrones de Ucayali. En los patrones de Ucayali había una organización criminal que estaba depredando nuestros árboles en forma ilegal. Hicimos la investigación con todas las técnicas, se logró identificar a los miembros de esta presunta acción criminal, pero cuando fuimos a juicio, el Poder Judicial los absolvió. ¿Por qué? Porque hay tantas normas cruzadas
en estos temas medioambientales, que a unas normas establecían que esa conducta era ilícita, pero había otras normas que esas conductas eran lícitas. Entonces, frente a esta diversidad de normas, el Poder Judicial, por el principio indubio pro reo, simplemente los absolvió. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente no tener tantas normas en el tema pesquero, fauno, flora. Ese es lo que traba incluso el desarrollo de nuestros pequeños pesqueros artesanales. Hay que darles normas claras y que, entrando con las normas claras administrativas, no van a tener ningún problema de carácter penal. Perfecto, doctor. Bien, clarísimo. Vemos entonces que la ley en realidad no es mala, sino todo lo contrario, busca dar contra los peces gordos y estos de tráfico, más que todo vinculados a tráfico internacional, ¿no? Quedando eso claro, ¿no? Quería hacerle otra pregunta. Otra preocupación que se ha percibido de pescadores, aquellos que dicen que la ley es positiva, es buena, va a contrarrestar o va a enfrentar aquellos casos de pesca ilegal de gran escala, tienen otra preocupación, ¿no? Y es que hay algunos casos, bueno, de hecho, hay fiscales ambientales en la zona costera, grandes amigos y, desde luego, grandes especialistas, ¿no? La doctora Evelyn en Chimbote, también los amigos de la Fiscalía del Norte, del Sur, en fin, trabajamos mucho con ellos, pero hay algunos casos aislados, ¿no? Muy aislados, por ejemplo, algunos pescadores les ha pasado que se les abre una investigación penal, imaginemos, por no tener un permiso de pesca, ¿no? A pesar de estar en un proceso de formalización, ¿no? O casos en el que alguna fiscalía de extinción de dominio le ha incautado un vehículo isotérmico por transportar algunos kilos de recurso hidrobiológico en veda. Entonces, ellos les preocupa que en algún momento, al momento de que ya se aplique esta norma, no existen algunos criterios de razonabilidad o proporcionalidad y quizás se cometan unos excesos. Usted nos está diciendo, claro está, que en el caso de crimen organizado es muy complejo dar con una organización criminal, de gran escala incluso, ¿no? Pero no sé también si es que, para darle un poco de tranquilidad a los amigos pescadores, y también de seguridad, nos pueda comentar si hay algunos criterios ya establecidos de manera literal en alguna norma, en algún pleno, en fin, donde se establezca justamente eso, algunos presupuestos para evitar que pueda existir algún exceso en la aplicación de esta norma. Sí, existen gran cantidad de casaciones, acuerdos plenarios, incluso existen resoluciones vinculantes del Tribunal Constitucional vinculados a cómo se debe proceder, no solamente en la imputación del delito de organización criminal, sino el seguimiento y la materialización de la investigación contra organizaciones criminales. Entonces, los criterios están ahí. Uno, por ejemplo, cuando ve el tema de prisión preventiva vinculado al crimen organizado, tenemos desde la casación de Moquegua del 2013 vinculado a Humala Heredia, por ejemplo, ¿no? Tenemos las razones del Tribunal Constitucional vinculado a Keiko, donde los tribunos establecen criterios unificados de cómo tiene que proceder la Suprema Justicia. Es más, la semana pasada, el Tribunal Constitucional acaba de emitir una resolución vinculante respecto al tema de la prisión preventiva vinculados a organizaciones criminales. Entonces, existe la jurisprudencia, que viene a ser la doctrina jurisprudencial, que le da luces a jueces y fiscales de cómo deben actuar frente a hechos de esta naturaleza, a fenómenos delincuenciales de esta naturaleza. Entonces, existe la doctrina, existe legislación extranjera y además, sobre todo, tenemos en temas de crimen organizado, tenemos una corte especializada. Eso es suficiente, ¿no? Entonces, cuando hay organizaciones criminales que desbordan más de un distrito judicial,
es la Corte Nacional que está en Lima, que está compuesta por magistrados de primer nivel y con mucha experiencia en el juzgamiento de organizaciones criminales, y que ellos obviamente no establecen parámetros muy rigurosos a los fiscales en el momento que vamos a presentar una teoría del caso vinculado al crimen organizado. O sea, no, como le repito, no es tan fácil de decir esta es organización criminal. No, hay que demostrarlo, hay que tener evidencia. Y en este tema, por el hecho de que exista el faltamiento a una norma administrativa, ¿no? Por ejemplo, si los pescadores se van a pescar a una especie que esté en veda, no significa que inmediatamente hay una organización criminal. Eso sería absurdo, ¿no? Eso es absurdo. Perfecto, doctor Chávez Cotrina. Y ya la última pregunta, y para ir cerrando esta en verdad importante entrevista y también sus declaraciones finales a título de reflexiones. Hay casos de tráfico de especies, como usted lo ha dicho, de alcance transnacional. Eso no podemos negarlo, ¿no? Pero de alcance transnacional. Y más vinculados también a los lavados activos, ¿no? Como lo indiqué al inicio, a causa de desinformación, ¿no? Bastante desinformación que existía, yo estoy seguro que con esto se va a ayudar a que ya se clarifiquen muchas preocupaciones que existen. A causa de esta desinformación, hay proyectos de ley que se han presentado en los últimos días orientados a derogar esta importante norma, ¿no? ¿Cree usted que la aprobación de esta norma sí contribuye de alguna manera? Y en todo caso, si es que se deroga esta norma, ¿cómo afectaría a lo poco que se ha avanzado en la lucha contra el crimen organizado transnacional? Bueno, para empezar, yo creo que esta norma lo que hace es llamar la atención a los operadores de justicia y a la población frente a un fenómeno que lo estamos viendo hace más de 20 años, como dice el señor procurador. O sea, los hechos criminales vinculados al medio ambiente siempre han existido. Lo que pasa es que eran, digamos, en el Código Penal eran tipos penales invisibles, ¿no? Porque estamos centrados en homicidios, feminicidios, abortos, de tráfico de drogas, corrupción. Pero estos delitos, usted le pregunta cualquier derecho, ni pensaba que existía en el Código Penal. Entonces, lo que ha hecho el legislador es darle vida e importancia a este fenómeno criminal que está afectando a los propios pescadores artesanales y que está afectando al futuro de nuestra población. Entonces, esta norma va a ser efectiva, va a ser eficiente y eficaz siempre y cuando especialicemos a los operadores de justicia. Tenemos que tener fiscalías especializadas en medio ambiente, jurisdicción especializada, una policía de medio ambiente especializada, con tecnología, para poder enfrentar este fenómeno de delincuencia transnacional vinculada a este tema. De lo contrario, si no hay un presupuesto real, esta norma simplemente va a quedar ahí en el papel y no pasa nada. Muchísimas gracias, doctor Chávez Cotrina. Y doctor Julio, también para concluir y sus reflexiones finales, ¿cuál es la importancia de esta ley? Y de igual manera, si es que se deroga, ¿cómo perdemos como país? Entiendo que algunos países incluso ya también que están luchando contra organizaciones criminales transnacionales han visto esto como un ejemplo y están empezando a redactar incluso textos normativos similares al nuestro, porque lo ven como un ejemplo. Pero bueno, ¿qué opinas si es que esto logra ocurrir? La verdad es que primero recibí con mucha alegría y emoción la publicación de esta norma, porque como bien ha referido el doctor, es un mensaje. Y recordemos que todas las normas que finalmente son plasmadas en el Código Penal son un mensaje de la sociedad para con sus ciudadanos, es el mensaje. ¿Qué es lo que queremos? Y todo lo que tenga que ver con la punición relacionado a aspectos de fauna y flora son importantes, no por ahora, sino por lo que nos va a pasar en los próximos años. La pandemia que acabamos de sufrir es producto de una zoonosis. Es el salto de una enfermedad animal al ser humano. Y los científicos advierten que la próxima pandemia va a nacer en el Amazonas. Si nosotros no nos preocupamos hoy en día en controlar los comportamientos irracionales de personas que entran en contacto con fauna silvestre,
ya sea por deporte, por apreciación, por tenerlos como mascota o lo que sea, nos estamos exponiendo a enfermedades futuras. Que esté contemplado es un mensaje positivo que el legislador da con respecto al mundo. El Perú, siendo un país con bosques amazónicos tropicales, envía un mensaje de preocupación sobre la fauna. Recordemos que el ser humano tiene gran porcentaje de enfermedades zoonóticas. Por eso, esta termina siendo una norma de vital importancia como mensaje a la sociedad. Y me adhiero a lo que ha referido el doctor Chávez Cotrina. Sin presupuesto es una norma muerta. Necesitamos operativizar. No solamente basta con señalar en la ley de crimen organizado o fijar como agravantes el comportamiento de organización criminal, sino que dotar de recursos, porque si no, lo único que estamos haciendo es sobrecargar el sistema de crimen con más delitos que tienen que ser investigados con la misma capacidad operativa. Entonces, este es el primer paso. El siguiente paso es dotar de los recursos y además de una alta preparación a los operadores de justicia, a la Policía Nacional, todo aquel que se vincule en un escenario hipotético de investigación de crimen organizado vinculado a los delitos ambientales tiene que tener un alto nivel de preparación. ¿Para qué? Para que no se dispersen los pocos recursos que hay en casos que finalmente no tienen, digamos, la respuesta social que requiere. Una sentencia finalmente es eso, es un mensaje de un juez a la sociedad. Y a eso debemos apuntar, a enviar los mensajes correctos por la generación actual y la futura, como te lo había mencionado hace un momento. Así que espero una muy clara reflexión de los congresistas de la República, que además están en esas facultades plenas de proponer legislación y modificaciones legislativas para poder generar un debate sobre la necesidad de este tipo de normas en el Perú. Pero además dejar un último mensaje a los colegas, miembros de las organizaciones de pesca artesanal y decirles con claridad que esta no es una norma que apunta a su actividad. Pueden cometer delitos, eso es cierto, y para eso hay tipologías básicas, ¿no? Con penas además, digamos, de catálogo medio, ¿no? De 3 a 5 años. Lo cual también está mal. Hay que preocuparnos también por eso, ¿no? Tenemos un promedio de 30 condenas al año, más o menos relacionadas a temas extractivos y unas 20 relacionadas a temas de tráfico. Pero hacer un llamado, porque ellos son nuestros primeros aliados. Aquel pescador que cumple con todos los requisitos es un aliado del Estado y tiene que tener como enemigo al ilegal, a ese que va a pescar con dinamita, con sustancias tóxicas, porque es el que envenena el mar. Entonces yo hago un llamado para que más bien sean aliados, ¿no?, de esta cruzada tan importante que desde el Parlamento se ha iniciado con la publicación de la norma, pero que además recae en otras instituciones para poder aplicarlas, ¿no? Y ojalá que tengamos la oportunidad de conversar en los escenarios que sean los oportunos con ellos para explicarle con mejor detalle cuál es la implicancia de una norma de este tipo. Muchas gracias, les agradezco mucho, doctor Julio, doctor Chávez Cotrina. En verdad, amigos pescadores, funcionarios del sector producción, congresistas, asesores. Claro, en esta entrevista estamos con las autoridades que se encargan de aplicar esta norma y quienes más conocen la materia en el país. Es clave, en verdad, que podamos reflexionar, ¿no?, sobre la importancia de normas como esta de manera objetiva, con información, de manera formal, ¿no? Yo les agradezco, en verdad, sé de que no tienen tiempo, pero a pesar de eso se han dado unos minutos para venir a acompañarnos el día de hoy para aclarar todas estas dudas que existen y que incluso está generando conflictividad social en algunas tomas de carreteras en algunos lugares del país. Yo creo que esto va a ayudar a que exista mayor información, mayor claridad, se despejen todas las dudas. Y sí que, claro, si es que con esta información de repente seguimos con intentos de derogatorias, hay que preocuparnos. Quizá ya no sea en algún sector minoritario por desinformación, sino por algunas otras razones, ¿no? Alguien que actúa de manera lícita, cumpliendo con la normativa, y que no pertenece a organizaciones criminales transnacionales, que son los únicos casos en los que aplica esto, no debería preocuparse, como tal nos ha comentado el doctor Julio y el doctor Chávez Cotrina. Personalmente, trabajo a diario con pescadores y en verdad nadie en su sano juicio haría normas o
orientadas a criminalizarles, teniendo en cuenta que cumplen un rol importantísimo en la sociedad, ¿no? Tenemos grandes amigos pescadores y nadie, repito, en su sano juicio haría normas para meterles en prisión. Son normas que en su momento se han diseñado principalmente para atacar organizaciones criminales transnacionales. Eso tenemos que tenerlo claro, y que tampoco va a afectar a los pescadores, porque desde luego, si es que les afecta a ustedes, también afecta a sus familias, ¿no? Porque son el sustento también de sus hogares. Y repito, lo que se busca con esta norma es básicamente ir contra organizaciones criminales transnacionales, y esto todavía nos va a ayudar. Según lo que he escuchado yo, esa reflexión me llevo, creo que más bien va a ayudar a que se pueda contribuir con la sostenibilidad de las pesquerías en el país. Muchas gracias.